días, queridos amigos y hermanos allí que me escuchan diariamente. Siempre aquí su servidor deseoso de poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y hoy que es 29 de julio, lleva por título Los santos juzgarán el mundo. Antes de poder leer el texto que se encuentra en 1 Corintios, el capítulo 4, vamos a pedir siempre que sea nuestro Dios quien nos ayude a poder entender su palabra. Y podemos recibir también así su mensaje, su exhortación para el día de hoy. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque en tu santa palabra, Señor, encontramos la verdad. Y por medio de tu santo Hijo, Señor, también nosotros podemos conocer, Señor, lo que es tu verdad, Señor, y una vida santa ante tus ojos. Acompáñanos, Señor, a poder cada día comprender más tu palabra y poder, Señor, estar más así también unidos a ti en espíritu y en verdad. Te lo pedimos esto en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El libro de 1 Corintios, el capítulo 4, el versículo 5, nos dice lo siguiente. Así que no juzguéis nada antes del tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Aquí este texto nos está diciendo que no juzguemos algo antes de tiempo, porque Dios va a aclarar todas las cosas. Dios conoce los corazones. Más que todo aquí nos está hablando acerca de este punto, del corazón humano. Nosotros no podemos discernir muchas veces, ¿no?, las intenciones de una persona. Hoy en día hay quienes han tomado esto y han juzgado las intenciones de una persona y han juzgado mal. ¿Sí? Y eso lo digo por experiencia porque yo fui víctima de aquello también. Juzgar el corazón de una persona. Y Dios dice que nadie puede juzgar el corazón de una persona. Tú puedes juzgar las cosas que Él hace, pero no puedes juzgar lo que Él no ha manifestado. Pero muchos hoy en día, ¿no?, pensando que una persona es mala, la retiran o la sacan de un lugar. Pero eso simplemente es porque quieren cuidar de algo tal vez que esta persona puede decir y ellos no quieren que se sepa. Pero dicen, no, es que él quiere hacer esto, quiere hacer lo otro, quiere destruir tal cosa. Pero eso no es así. Por eso aquí Dios dice, no, Dios va a manifestar esas cosas. Las intenciones de los corazones de muchos va a manifestarlo, ¿sí? No es tiempo todavía de juzgar las intenciones del corazón. Nosotros sí podemos juzgar una cosa, eso sí. Los santos sí pueden juzgar, los santos de Dios. Pero ¿qué es lo que van a juzgar? Vamos a ver aquí en la matinal, vamos a entender bien esto. Durante los 1000 años que transcurrirán entre la primera y la segunda resurrección, que eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 20, se verificará el juicio de los impíos. O sea, durante esos 1000 años, en el cielo, los santos van a estar verificando el juicio de los impíos. Van a revelárseles, o sea, en los libros, qué es lo que ellos hicieron, qué pensaban y qué decisiones tomaron. Y por qué están perdidos. Daniel declara, o sea, el libro de Daniel nos declara que cuando vino el anciano de días, el juicio fue dado a favor de los santos del Altísimo. Porque cuando se juzgó en el capítulo 7 de Daniel, cuando se juzgó a los santos de Dios, se los juzga con juicio injusto. Se los juzga con juicio injusto. ¿Ya? Como aquí, o sea, como aquí podemos nosotros encontrar, ¿verdad? Pero como se juzga con juicio injusto, luego ¿qué sucede? Viene realmente el juez, ¿para qué? Para juzgar con juicio justo. Porque, miren, en el tiempo de los mártires se les juzgaron, ¿por qué? Por herejía, porque estaba destruyendo supuestamente la iglesia de Dios, y muchas cosas más. Se les acusó de diferentes cosas. Pero cuando se los iba a ejecutar, muchas de esas personas que estaban allí presentes en el juicio veían que eso eran mentiras, que no era así. Pero aún así ellos los terminaban matando, ¿verdad? Quemándolos, partiéndolos en dos, destruyendo sus cuerpos. Pero no había realmente un juicio verdadero. Eran simplemente puras especulaciones. Entonces cuando Cristo viene, va a venir ¿a qué? A mostrar que, uno, que esos juicios fueron ejecutados, pero no fueron correctos. Y otro, que ahora hay un juicio que ejecutar que tiene que ser correcto. Y ese juicio contra estos que ejecutaron a estos santos. Que ellos sí cometieron pecado, pero no esos que fueron ejecutados, esos mártires. Miren, aquí va a llegar ese momento en el cual el juicio va a ser dado a favor de los santos del Altísimo. En ese entonces reinarán los justos como reyes y sacerdotes de Dios. Reinarán los justos como reyes y sacerdotes de Dios. ¿Dónde nos menciona esto? ¿Dónde nos menciona esto? El capítulo 20, el versículo 6,
del libro de Apocalipsis nos dice, ¿verdad?, que nosotros estaremos allí como ¿qué? Como sacerdotes de Dios y reinaremos con Cristo 1000 años. Ahí nos menciona eso. San Juan nos dice en Apocalipsis eso. Y será en ese entonces, como está predicho por Pablo, cuando los santos han de juzgar al mundo. ¿Dónde dice Pablo que los santos han de juzgar al mundo? Vamos nuevamente al libro de Primera de Corintios, el mismo capítulo, no el capítulo 4, sino el capítulo 6, donde nos dice lo siguiente. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? El versículo 2. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar asuntos tan pequeños? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Entonces los santos sí pueden juzgar. Va a llegar el momento en el cual los santos van a juzgar a todo el mundo y también incluso a los ángeles caídos. Pero Pablo también aquí dice que nosotros también podemos juzgar hoy en día, con justo juicio. Incluso aquí insta, ¿no?, a que el pueblo de Dios mismo, ellos juzguen entre los que son del pueblo de Dios y no dejen que el juicio lo tomen ¿quiénes? Los impíos. Porque los impíos juzgan injustamente. ¿Por qué? Porque se dan ¿a qué? Al soborno. Al soborno. Se venden los injustos. Pero un justo no se va a vender. Bueno, no tendría que venderse. No tendría que venderse. Entonces, por eso Pablo dice, o sea, un cristiano puede juzgar mejor que un impío. Porque el impío se vende. Porque el impío es injusto. Aunque también hay quienes de entre los injustos sí tuvieron cierta educación y ciertos principios que a veces actúan justamente. Pero eso es muy raro. O sea, muy poco. Demasiado poco. Ahora, miren, va a haber un momento en el cual los santos van a juzgar al mundo y a los ángeles mismos. Junto con Cristo juzgan a los impíos comparando sus actos con el libro de la ley. ¿Cuál es el libro de la ley? La Biblia. Y fallando cada caso en conformidad con los hechos realizados cuando estaban en su cuerpo, o sea, cuando estaban en vida. Si es que estos no han vivido conforme a lo que Dios ha establecido, entonces son juzgados y son condenados. Porque en el cuerpo, mientras estaban vivos, no amaron a Dios porque no guardaron sus mandamientos. La parte que los malos tienen que sufrir es medida según sus obras y queda marcada frente a sus nombres en el libro de la muerte. Entonces, estos van a sufrir conforme a sus obras, o sea, si sus pecados son muy grandes, demasiado grandes, terribles, su sufrimiento va a ser terrible. Si sus pecados no han sido tan terribles, pero sí han causado dolor, van a causar el dolor conforme a la medida del dolor que han causado. Por eso, aquellos que persiguieron a los santos en el tiempo de lo que es la Edad Media y mataron a muchos de los santos de Dios, que llevaban la verdad así como Esteban, como a Pedro, Juan, Santiago, Juan Wycliffe, Juan Hus, y Lutero y demás, si toda esa angustia y todo ese dolor causado hacia ellos y el haber ardido en ese momento, todo ese dolor, o sea, que ellos causaron, ellos lo van a sentir. Pero de todos los que causaron, lo van a sentir ese día. Entonces, ellos van a recibir aquello que ellos dieron. Porque con la medida que juzgaron, serán juzgados también. Con esa misma medida. No se nos culpará por pecados graves u ostensibles que hayamos cometido, sino por haber descuidado el cumplimiento de los nobles deberes que el Dios de amor nos encomendó. Ahora, si bien estos otros van a ser condenados por eso, también hoy en día hay quienes van a ser condenados no por haber maltratado, no por haber matado a otra persona físicamente, sino ¿por qué? Por indolencia, por insensatez, por negligencia van a ser condenados. ¿Por qué? Porque aunque no mataron físicamente a una persona, aunque no le hicieron daño físicamente, pero no cumplieron con su deber. Conocían la verdad y no la advirtieron. Podía haber entregado esa verdad y que esa familia o esa persona se salve, pero nunca lo hicieron. Por su negligencia, por su indolencia, por su falta de amor, van a ser condenados también. Se revelarán, dice, nuestras deficiencias de carácter en ese momento. Se verá entonces que todos los condenados tenían luz y conocimiento, habían sido depositarios de los bienes de su Señor y fueron hallados infieles. Entonces, muchos de los que se van a perder son cristianos, o profesaban ser cristianos. Tenían luz, Dios les dio luz y conocimiento. Pablo dice claramente eso, ustedes tienen luz y tienen conocimiento, no están en tinieblas como aquellos que no creen. No están en tinieblas, ustedes saben, pero sabiendo no hacen, sabiendo no viven, sabiendo no cumplen, sabiendo son infieles, sabiendo quebrantan el mandamiento, sabiendo guardan a medias el mandamiento santo de Dios de su día santo, sabiendo corrompen la santidad de Dios en su iglesia,
sabiendo lo santo que es la presencia de Dios, instan al pueblo a celebrar cosas paganas. Así haciendo de esa manera que la presencia de Dios sea vista como nada, como si fuera nada. Nosotros hoy en día tenemos que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque si bien unos van a ser juzgados y condenados por los males que cometieron, otros van a ser juzgados por la negligencia de sus vidas y por no haber cumplido con su labor. Además, Satanás y los ángeles perversos son juzgados por Cristo y su pueblo. Y su pueblo son siempre aquellos que hacen la voluntad del Señor. Porque Cristo lo dice claramente en Mateo capítulo 7. ¿Quiénes son su pueblo? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nadie más. Así que, queridos amigos y hermanos, estamos llamados nosotros a que, si bien Dios nos dice que los santos van a juzgar al mundo y van a juzgar a los ángeles en su tiempo, dentro de los 1000 años, pero nosotros para llegar a ese momento tenemos que haber vivido hoy en día aquí haciendo la voluntad de Dios, actuado conforme a los requerimientos de Dios, amado a nuestro Dios realmente como Él desea ser amado, y también motivando a otros a que lo amen y a que abracen su verdad y a que obedezcan sus mandamientos. Y no solamente eso, sino enseñarles con un testimonio vivo lo que es la verdadera santidad y lo que significa ser un hijo de Dios. Así que, teniendo todo esto en cuenta, queridos hermanos, el llamado es eso. Dios nos llama ¿a qué? A que seamos realmente hijos y representantes de Dios aquí en el mundo hoy. ¿Tú quieres ser un hijo de Dios, un representante de Dios en el mundo? ¿A cabalidad? Pues Dios te ayudará en esto. Entrégate a Él en espíritu y en verdad. Y que Dios te bendiga y te guarde. Amén.